labradores malvados. Es la parábola. Una parábola sobre los labradores, pero labradores, Dios mío, esa palabra, malvados. Ahora su voz, malvados. ¿Qué significa una persona malvada? Feo. Entonces dice esta palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó, con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos, pero los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respecto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra que acabamos de leer, Señor. Te damos gracias. Allá de bendición sobre las personas que van a oír esta palabra, y los que estamos aquí también reunidos seamos edificados, Señor, a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar este pensamiento de la palabra de nuestro Dios. Jesús, la mayoría de las predicaciones fueron por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una narración. Para los grandes teólogos dicen que las parábolas es uno de los métodos del arte de la enseñanza. Siempre Jesús usó parábolas y estaba profetizado que iba a abrir su boca en parábolas. Y cuando el Señor predicaba o narraba una parábola, no era que estaba entreteniendo a las personas. El Señor se estaba refiriendo a una gran verdad, una verdad que estaba hablando el Señor. El Señor usó muchos métodos como maestro por excelencia. Y dice que Él usó metáforas también. Y usó también alegorías. También usó el Señor. Entonces, a través de las metáforas y a través de la alegoría, el Señor estaba enseñando verdad. Cuando Él terminaba la oración, la gente comprendía sobre qué estaba hablando, cuál era el propósito de lo que Él estaba explicando. Y aquí hay una de esas parábolas tan importantes, tan interesantes, porque esta parábola se relaciona mucho al pueblo de Israel. Es una relación hacia su pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también hay otra relación en esta parábola. También se habla del pueblo gentil.
porque el pueblo gentil fue injertado, como dice allí en el libro de Romanos, capítulo 11. Injertado ¿a cuál? A la savia de que representa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y por eso el Señor dijo, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la secó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. La palabra arrendar tiene muchos también sinónimos y autónomos. Uno de ellos es alquilar. Eso es lo que quiere, vamos a llevarlo aquí. Alquilar. Entonces el Señor la arrendó, se las alquiló a unos labradores. Y esta viña representa en un término espiritual y literal también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa esa viña. Y algo que quiero decirles en esta tarde es que nosotros no somos dueños. Aquí en la obra del Señor nadie es dueño. Nosotros lo que somos es administradores de los recursos de Dios. Somos administradores de los bienes de Dios. Entonces, a veces el enemigo trabaja en las personas y le dice, quédate con esto, porque tú has trabajado mucho. Y como has trabajado mucho, el enemigo le dice, esto es tuyo. Pero no es así, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que todo lo que nosotros tenemos le corresponde a Dios. Usted es de Dios, porque el que puso el capital, el que puso la vida, el que puso el soplo en cada uno de nosotros, fue Dios. Entonces todo le pertenece a Dios. Entonces el Señor está abriendo su compás y está enseñando. Y ahí estaban los principales escribas, los fariseos, toda la gente de ciencia de esa época, la gente que estaba pendiente de una jota, la gente que estaba pendiente de una tilde, la gente que estaba pendiente de una coma, como yo estaba explicando esta mañana, pero el Señor estaba hablando su parábola. Y dice el versículo 34 de este mismo pasaje, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Si algo está arrendado, si algo está alquilado, lógicamente uno está esperando el pago. Usted está esperando los recursos porque hay algo que está arrendado, o sea, un arrendamiento. Usted tiene una casa en la rienda, entonces cuando se cumple el mes, usted va a cobrar el mes, a buscar el fruto de su mes. Pero ¿qué pasa si la persona le sale con un cuento? Le echa un largo cuento, una larga historia, le echa. Y resulta que, bueno, está bien, el próximo mes me pagan, pero resulta que esos acumulados no son buenos. Eso de estar acumulando no es bueno, porque también se le puede echar el cuento y le puede llegar el siguiente mes. ¿Sabes una cosa? Me pasó otra cosa peor. Y como me pasó otra cosa peor, yo no te puedo entregar nada. Yo no te puedo pagar absolutamente nada. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces ya la persona se cree dueño. Se cree dueño. Entonces, en la vida del Señor, nosotros somos administradores. Un pastor es lo que es un administrador, ¿verdad? De los bienes de Dios. Mientras estemos aquí haciendo las funciones, mientras estemos nosotros vivos ministrando la palabra de Dios, estamos haciendo esa función. Ahora, cuando llegó o se acercó el tiempo del fruto, Él envía a sus siervos, a los labradores, mire, vayan a buscarme los frutos. Pero se encuentran con una sorpresa. Entonces fue el tiempo de los frutos y envió a sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto era lo que hicieron ellos con los profetas. Hablando del pueblo de Israel. Lo que representan aquí, estos que son golpeados, estos que son heridos y estos que son apedreados, son el ministerio profético, que ellos hacían escarnio de los profetas cuando les hablaban en el nombre de nuestro Dios. Ellos hablaban en el nombre de Yahvé o Jehová. Nosotros conocemos muy claro esa palabra. Siempre ellos decían, así dice Jehová, ¿verdad? Y cuando ellos iban a ministrar la palabra,
el pueblo rechazaba a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se creían dueños. Entonces dice la palabra aquí, tomando a su siervo, versículo 36, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Hicieron con ellos lo mismo. O sea que él envió otros siervos quizás más influyentes, de más valor, ¿verdad? Para que ellos tuvieran respeto y que cuando llegaran ellos recibieran el dinero del arrendamiento. Ellos hicieron lo mismo. Ellos hicieron lo mismo. Y aquí hay una palabra para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, y envió de nuevo a otro siervo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y aquí este hijo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Pero ¿qué hicieron ellos con Jesús? Por eso la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? A los suyos vino, o sea, vino al pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. Todavía ellos están esperando el Mesías. Porque para ellos Jesús, el hijo de José, el carpintero de Galilea, no es el Mesías para ellos. Entonces, dice aquí que el mismo Jesús tendrán respeto a mí. ¿Sabe qué significa respetar? Honrar. Nosotros tenemos que estar respetando la palabra de Dios, tenemos que estar respetando a Dios, tenemos que respetar el altar del Señor. Y cuando hay respeto, hay temor, hay reverencia y hay honra a Dios. Cuando usted respeta a alguien, le da el reconocimiento, le da la honra y el valor que esa persona se merece. Entonces, cuando llega el hijo, ¿qué es lo que hacen con el hijo? Mire lo que dice en el otro versículo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Este es el heredero. Vamos a acabar con él también. Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. La palabra apoderarse es despojar, eso es robar. Y esa fue la actitud del pueblo, así fue que accionó el pueblo, ¿verdad? Hirieron a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Fue herido, fue llevado ante las autoridades. Y cuando Pilato se los presentó al pueblo, ¿a quién querés que lo suelte? A Jesús, ¿verdad? Llamado al Cristo, o Barrabás. Barrabás estaba en la cárcel por un asesinato y sedición del pueblo. Jesús lo tenían allí, no estaba acusado de asesinato, sino de predicar la verdad, de enseñar la verdad. ¿Y qué dijo el pueblo? Suéltanos a Barrabás y crucifícale a Jesús. Y así hicieron, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde fue crucificado el Señor? A las afueras de la ciudad. Y por eso esta palabra lo dice claramente. Finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Ni respetaron al hijo de Dios. Pero eso es que cuando se pierde el temor, cuando la persona se convierte en una persona religiosa únicamente, ¿verdad? Pierde el temor y pierde el respeto hacia las cosas de Dios, porque se siente dueño de esas cosas. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros que estamos aquí en el reino de Dios. Y dice esta palabra aquí, el verso 39, tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo lo estaba tocando Jesús antes de ser entregado, antes de ser crucificado. El Señor estaba narrando esta palabra. O sea que ellos tenían tiempo de reflexionar, porque hay gente que oye la palabra y no reflexiona. Y aunque reflexionan, no reflexionan para bien, reflexionan para mal. Porque ¿sabe por qué? Porque la verdad golpea. La verdad causa un efecto tan tremendo. Cuando usted le dice la verdad a alguien, hasta ese día es su amigo. ¿Cuántas personas no cambian cuando usted le dice la verdad?
ya no le habla igual, ya no le dice, ya no trata con esa persona porque le tocaron un punto, entonces le habló la verdad. Y dice, cuando venga, pues, aquí está el final de esta parábola, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Cuando venga el Señor de la viña, ahí donde nosotros vamos a tener problemas, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor y dar cuenta por lo que Él nos ha entregado cada uno de nosotros. Por eso le digo que nosotros no somos dueños, lo que somos administradores, y ellos no eran dueños, ellos habían arrendado una viña. La habían arrendado y se la tenían arrendada, tenían que estar pagando constantemente los intereses de esa viña. Pagando los intereses constantemente. Y aquí dice que él, cuando venga el dueño, ¿qué va a hacer con esos labradores? ¿Qué va a hacer muchas personas cuando venga Jesús? Que no tuvieron una administración correcta delante del Señor. Por eso, hermano, que cuando Dios nos da algo a cada uno de nosotros, tenemos que saberlo ministrar. ¿Saben una cosa que nosotros tenemos que administrar con mucho temor y temblor? Nuestra salvación. Tu salvación tú tienes que saber administrar, tú tienes que saber administrar tu vida. Tú tienes que saber ministrar los intereses del Señor, todo lo que Dios te ha dado. Te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado nietos, te ha dado bisnietos. Nosotros tenemos que saber ministrar todo eso que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Si el Señor te colocó en un cargo, nosotros tenemos que ser un buen mayordomo en ese cargo. Que cuando nos toque rendir cuentas, nosotros podamos rendir cuentas claras delante del Señor. Cuando el Señor nos coloca en un cargo para ejercer una función, tenemos que hacerlo correctamente, porque nosotros lo que somos es administradores, no somos dueños. Entonces dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Si eran malvados, eran labradores, pero labradores malvados. ¿Sabe qué es esa palabra malvados? Son malucos de verdad. Son bien malucos, hay gente malvada en este mundo, así como la época de nuestro Señor Jesucristo. Y le dieron la respuesta enseguida, porque hay gente, ellos sabían, el Señor los está interrogando a ellos, y dieron la respuesta. El Señor dice, bueno, écheme el cuento, ¿qué va a hacer el dueño de la viña con esos labradores? Enseguida, eso está facilito, dijeron. Le dieron los escribas y los fariseos. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Verdad? Inmediatamente ellos vieron la respuesta, tenían la respuesta. ¿Qué es lo que iba a hacer el dueño de la viña? ¿Qué iba a hacer el dueño de la viña? Dice, a los malos destruirá sin misericordia, que arrendará su viña a otros. Arrendar su viña a otros. Aquí cuando entró el plan de salvación de los gentiles. Aquí entró el plan de salvación a los gentiles, que los gentiles entraron aquí, entraron en esta administración de Dios. Estamos en la administración de la gracia del Señor. Y ahí fue cuando Dios arrendó su viña a otros labradores. Y el hecho de que el Señor haya arrendado su viña al pueblo gentil, no tenemos que caer en la misma en ese mismo hueco que cayó los primeros que arrendaron esto, sino que nosotros tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor. Y ahí fue donde entró la salvación a los gentiles. A los gentiles. Pueden buscar ahí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46 y versículo 47. Ahí entró este plan de salvación al pueblo gentil. Dios tuvo que arrendar su viña a otros. ¿Dónde está la viña del Señor? Está aquí en esta tarde, está la viña del Señor. Parte de la viña del Señor. Usted es la viña del Señor y yo soy la viña del Señor. Y es como el coro que cantamos, ¿verdad? En la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Entonces aquí entró el plan de salvación. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecharon, no os pondréis dignos de vida eterna, y aquí nos volvemos. ¿A quiénes se volvieron? A los gentiles, son otros labradores. Entonces nosotros tenemos que pagarle los frutos al Señor a tiempo. Gloria a Dios. Porque Dios nos ha puesto a nosotros para dar fruto. No para exhibirnos, es para dar fruto. Y aquí comenzó ese plan maravilloso de salvación al pueblo gentil. El pueblo gentil. Dice, nos volvemos a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles en el versículo 47? Entonces una algarabía que hubo allí, no causó un impacto. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí entró el plan de salvación del pueblo gentil. Y por todo el mundo y prediqué este evangelio a toda criatura. Será predicado este evangelio en todo el mundo como un testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Entonces el Señor tuvo que arrendar su viña a otros. Ellos tenemos una administración de parte de Dios, una administración nueva del Señor, Ministerio de la Gracia. 2020 años está aquí este ministerio, Ministerio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios fundó la iglesia de Jesús. Él la fundó la iglesia. Después que el Señor ascendió al cielo, la última palabra que Dios les dio está en Hechos capítulo 1 verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios incluyendo una nueva administración, una nueva dispensación, porque eso se relaciona con la administración de Dios de los tiempos. Y ahí tenemos el plan maravilloso de salvación. Aún en el capítulo 18, versículo 6, vamos a colocar también de Hechos 18, versículo 6. Y por eso el Señor dice, yo tengo que arrendar mi viña a otro. Ustedes no me están dando el fruto al tiempo. Yo necesito un fruto quiero un fruto a tiempo. Le damos un fruto constante de lo que quiere el Señor. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, limpio de ahora, me iré. ¿A quién? A los gentiles, me voy a los gentiles. ¿A quién le estaba predicando Pablo? A los judíos. Por eso es que el versículo de Romanos 1:16 dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente. Nosotros estamos de segundo y después al gentil, después al griego. Pero aquí vemos que Pablo se sacudió los zapatos y dijo, oye, aquí, si no te reciben, ¿para qué vas a seguir ahí, hermano? A veces nosotros somos porfiados. A veces usted va a predicar la palabra, no lo queremos aquí evangélicos, aleluya, va a decirle aquí, sacúdese los zapatos y váyase en el nombre del Señor. Háblale a otro que sí lo va a recibir. Y por eso es que Pablo sacudió sus vestidos, sacudió sus zapatos, nos volvemos a los gentiles, porque para esto me llamó Dios, para predicar en los gentiles. Entonces Dios dijo, aquí hablándole al mismo pueblo, ¿verdad? A los labradores, los iba a destruir e iba a arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y le digo que hay una viña que está produciendo, que es la obra del Señor. La obra del Señor, la iglesia, el pueblo gentil. Jesús les preguntó, ¿nunca leíste en las Escrituras? Ellos eran muy lectores, pero esto parece que las habían pasado por alto. Como algunas veces nosotros también leímos la Biblia, como no nos conviene leer ese texto, lo pasamos para adelante. Pero hay un momento que ese versículo nos va a confrontar. Hay un momento que esa Biblia, esa hoja que pasamos por aquí, pasamos la hoja y no queremos leer esa, nos va a confrontar algún día. Y el Señor le dice, ¿ustedes no leyeron eso? ¿Ah? Como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Esta palabra es tremenda del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. La piedra que los edificadores desecharon.
cabeza del ángulo. El ángulo es la viga principal de una construcción. Y yo le digo, la viga principal que sostiene la obra de Dios es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros lo que somos miembros injertados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo es la cabeza. La piedra angular es el Señor, es la piedra angular, es Jesús. Y dice esta palabra aquí en el versículo 43, aunque hay otro verso más que quiero dárselo, que está en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11, primeramente, Hechos 4, 11, dice esta palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí estaban predicando los mismos apóstoles la palabra. Y dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el Salvador. Ahorita hay mucha confrontación con la palabra Jesús. Nosotros sabemos que el evangelio se tiene que estar predicándose en toda lengua. Si yo les hablo de Yeshua, la gente no me va a comprender. ¿Y quién es ese Señor? En estos días uno le estaba hablando de Yeshua a uno y le dijo: bueno, yo no entiendo eso. Lo único que Jesús que yo comprendo es Jesús, que fue crucificado. Nosotros sabemos que esa es la palabra hebrea. Entonces, hebrea se traduce de esa manera. Entonces, no podemos llegarle a la gente así te dice Yeshua, ¿quién es ese Señor? Entonces la gente no va a comprender, y por eso hay una palabra que fue llevada a toda lengua, para que el evangelio llegue a las personas. Hay un lenguaje original. No hace mucho el hermano Puerta estaba hablando y decía que él estuvo hablando con muchos judíos. Dice: hay tantas cosas en la cabeza del pueblo hebreo que nosotros mismos a veces ni nos comprendemos a ellos, y son de la misma rama, porque hay mucha letra, y como dice Pablo, que la mucha letra fatiga la carne. Ya usted conoce su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua. Yahvé sabemos que es el nombre original de Dios. Por eso se le reveló Dios a Moisés, ¿verdad? Y siempre los profetas estaban hablando en el nombre de Jehová, que es su nombre original también. Hay muchos nombres, ahorita Elohim y tantas cosas que podamos ir escudriñando. No se lo puedo decir ahorita, por eso lo leemos cuando haya cursos teológicos, si no va a saber todo. Gloria al Señor. Ahora, Jesús es el Salvador. Estamos hablando aquí: por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Miren lo que hizo el Señor Jesús. El Señor está hablando esta parábola y esto es lo que ha hecho nuestro Salvador. Por eso en el libro de Romanos capítulo 11, vamos a Romanos capítulo 11, podemos leer desde el versículo 11, porque está ahí la lectura de Romanos capítulo 11, el versículo, vamos a colocar el versículo 21, porque hay dos fases ahí en esa lectura. Hay dos fases ahí en esa lectura de Romanos capítulo 11. Habla de la salvación de los gentiles. Habla del pueblo de Israel, una primera parte, y después habla de la segunda parte, cómo fue injertado el pueblo gentil a la rica savia. Porque sabemos que Dios no ha eliminado totalmente a su pueblo, todo lo contrario. La Biblia dice: endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de la salvación a todos los gentiles, y luego Israel será salvo. Eso es lo que dice ahí. Lo que Dios tiene, como se dice, es algo ahí. Ahora lo voy a detener esto aquí mientras hago allá algo. Mientras estoy haciendo un trabajo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí dice: porque si Dios no perdonó, esto es para nosotros, ya que estamos injertados a la vid, ¿verdad? Injertados al pueblo gentil, a la savia. Entonces, si aquel pueblo fue desechado porque no tuvo una administración correcta, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Entonces el apóstol Pablo dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará el Señor.
Entonces el versículo que estamos estudiando dice que Dios dice que está buscó el pueblo gentil, ¿para qué? Para que le dé fruto a su tiempo. Por tanto dijo que el reino de Dios es quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso es que cuando Dios te da algo a ti y tú no sabes administrar, te lo quita y se lo da a otro que sí quiere. ¿No ves que el que recibió 5 talentos ganó otros 5 talentos y tenía 10 talentos? Era un buen negociante. Un buen negociante. Y le vuelvo a explicar el asunto de los talentos. El talento no es el músico Rubén que tiene el talento. No. Eso es algo que Dios le dio a él. Porque cuando habla de talento, originalmente hablando, es parábola de dinero. Es aquel que trabaja en un negocio. Un talento que pesa 34 kilogramos de oro. Si tiene lo busca, lo tiene por ahí en pesos y medida de la Biblia. Entonces, eso es un talento. Entonces, el que recibió todo eso, negoció, trabajó un capital. Cuando vino el dueño de los talentos, dijo: yo gané 5, aquí está lo que tuyo. El que le dieron 2 talentos, bueno, trabajó y esperó al dueño con 4 talentos, porque había ganado 2. Pero el que recibió 1 no trabajó. Entonces el reino de Dios es quitado y entonces el Señor se lo da a otro que produzca los frutos de él. Porque el Señor lo que quiere es fruto, hermano. Él quiere fruto de cada uno de nosotros. Mientras estemos vivos y estemos aquí en esta tierra, usted no puede dejar de dar fruto. Yo tengo que estar dando fruto todo el tiempo. Dando fruto en lo que de lo que Él me ha entregado. Y por eso el Señor lo que quiere es fruto. Produzca fruto de Él. Lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Hay otro versículo que quiero darle. Dice esta palabra: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea que usted que dio un fruto hace 20 años y de repente se volvió estéril. No dio más fruto. No está fructificando absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que seguir dando fruto. El Señor te llamó para que tú des fruto. Él me llamó a mí para que yo dé fruto. Dice: llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquel que está dando fruto es un cheque portador. Pide a Dios y tiene más bendición. Puede ser que esto sea una de las trancas que se han detenido de las bendiciones, porque no estamos dando un fruto a tiempo. Lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. El Señor nos colocó a nosotros en la mejor tierra. Estamos en la mejor tierra. Aquí hay muchos dicen: hermanos, que yo aquí no mejor me voy porque yo no estoy dando fruto aquí. El Señor, si te llamó aquí es donde el Señor te va a fructificar y tú vas a dar fruto. Porque aquí es donde naciste, creciste, te bautizaste y aquí es donde tienes que terminar tu carrera con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted está plantado junto a las corrientes de agua. ¿Y qué dice por allí? Entonces, llevando eso, creo que a Juan capítulo 7, como que capítulo 7, capítulo 8, y el Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si esos ríos de agua viva están en nosotros, entonces esos ríos de agua viva tienen que estar con un follaje verdecito y con tremendo fruto constantemente. Gloria a Dios. Porque no es únicamente brincar y cantar bonito y pegar gritos, no, es que la fuente de agua viva produce fruto. ¿Qué dice el Salmo 1? Él lo tiene. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Qué más dice? No se marchitan las flores, las hojas no se van a caer, no van a estar por ahí con las alas caídas. No, dice la Biblia: su hoja no cae, todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, en nosotros nos hace que demos fruto. Entonces el Señor dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. El Señor quiere fruto de nosotros.
Eso es lo que nos garantiza muchas cosas. Ahora el versículo 44, el Señor vuelve otra vez a la piedra. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Ay, Dios mío. ¿Sabe que es tremendo? Que usted vaya caminando y se dé un tropezón con una piedra y le huele la última. Y hay que tener mucho cuidado de que no estemos tropezando con la roca que es Cristo Jesús. Creo que en Primera de Pedro, si no me equivoco, dice que muchos tropezarán con la piedra angular. Cuando uno es desobediente, ¿sabe con quién está tropezando? Con la roca que es Cristo. Porque dice que muchos tropezarán siendo desobedientes a Él. Y tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos desobedeciendo a la roca inconmovible que es nuestro Salvador Jesucristo. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Dios mío, usted va caminando y cae sobre un piedrón y se golpea el pecho, se le raspa el pecho, bota sangre o puede morirse si se golpea la frente. Será quebrantado, dice esta palabra, quebrantado. Sobre quien de ellas caiga será desmenuzado. ¿Sabes lo que significa desmenuzar? Cuando usted agarra un pescado por ahí y lo desmenuza. Lo desmenuza. La palabra habla de desmenuzado totalmente. Y por eso es que mucha gente ha sido desmenuzado por chocar con la roca. Aquí está el término de la palabra. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ese lo dice por nosotros. Y quizás mucha gente también en la iglesia, ese lo dijo por mí. Dice, el pastor lo dijo por mí. Por eso es que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Cuando el Señor terminó su oración, su parábola, inmediatamente causó un efecto en los principales sacerdotes, en los escribas que estaban ahí. Eso lo dijo con nosotros. Con nosotros esta parábola. ¿Sabe por qué? Porque el Señor habla a la conciencia. Esto es lo que dice aquí, que como dice Alberto Motesi, un mensaje a la conciencia. Porque el Señor nos habla aquí a nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia está dormida, no podemos oír y oír tantas cosas, no causa efecto. Pero cuando la conciencia se prende, ¡ay, Dios mío! Esto es algo tremendo. Dice que la conciencia es el sistema de alarma del ser humano. Un carro puede estar estacionado, tiene su alarma activada, nadie lo toca. Cuando lo toca, como pasa a otro carro que tiene esos resonadores fuertes, tiembla, se va a activar. Él está picando. Así es la conciencia de cada uno de nosotros. Pero al buscar cómo echarle mano, ¿se da cuenta? Tenían al pueblo porque lo tenían por profeta. Querían echarle mano de una vez. No nos gusta este predicador. No nos gusta Jesús. Vamos a echarle mano. Vamos a cerrarle la boca al Señor. Pero ¿cómo podemos cerrar la boca al Señor? Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por esta palabra de hoy. Gracias por los que oyeron esta palabra. Gracias, muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Le damos el aplauso al Señor. Amén.